en la edificación y manifestación de la ciudad de Dios. Y mis hijos disfrutarán la ciudad, y mis hijos disfrutarán la ciudad, llamados a colaborar en la edificación y manifestación de la ciudad de Dios. Llevar a todos los santos al conocimiento pleno de Cristo, para que sean su expresión en la tierra. Muy buenos días, amada ciudad de Dios, allá en Valencia, Venezuela. Y también vaya este saludo para todos aquellos que se conectan a esta transmisión, los que también forman parte del cuerpo de Cristo en todas las naciones. Qué gusto estar con ustedes a esta hora. Qué gusto y qué privilegio el que me concede el Padre Eterno de permitirme compartir con ustedes esta palabra que hoy vamos a trabajar. Hoy, como iglesia y como casa ministerial, seguimos construyendo en la línea de edificación que hemos establecido para este año 2026. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie, la cual hemos llamado Ciudad Natal. ¿Sí? Así que quiero pedirle a los que están allí en el auditorio, tenga allí su corazón abierto, no tan solamente su libreta, su Biblia, sino su corazón abierto, sus sentidos enfocados a los próximos minutos, porque creo que seguiremos siendo guiados por el Espíritu y seguiremos trabajando en aquello que el Señor nos ha encomendado para nosotros en nuestra generación. La palabra que quiero compartir el día de hoy le he dado por nombre Ciudad Celestial, el lugar al que perteneces. Y allí es donde nos vamos a asentar a partir de hoy. La serie en enero se llamaba, la serie de enero y febrero, Nacidos para esto. Y hoy vamos a avanzar con esta serie que hemos llamado Ciudad Natal, pero la palabra que hoy quiero compartir es esta: Ciudad Celestial, el lugar al que perteneces. He establecido un objetivo general que es el foco, es lo que queremos perseguir durante estos próximos 2 meses. Y el objetivo es construir en el corazón de todos nosotros, construir en el corazón de todos los que forman parte de la casa, en el corazón de todos los santos, que pertenecemos a la ciudad celestial, por lo cual vivimos desde esa verdad, manifestando su cultura y su gobierno. ¿Sí? Todos los que conformamos parte de esta casa, que se establezca en nuestro corazón, que se afirme en nuestros corazones, que formamos parte, que pertenecemos a la ciudad celestial, a la nación de Dios, a la ciudad de Dios. Y en ese sentido, vivimos desde esa verdad, manifestando su cultura y su gobierno. Amados, por lo tanto, la idea es que comprendamos, que haya una conciencia, una medida de conciencia en relación a ciertas verdades escriturales que han quedado registradas para testimonio. Por ejemplo, no es casualidad que en el caso de la escritura se mencionen ciudades. No es casualidad. ¿Por qué? Porque cuando se mencionaba una ciudad, la ciudad definía la procedencia de la persona, definía identidad, ciudadanía, cultura, gobierno. Espiritualmente hablando es similar. Y es lo que vamos a comenzar a ver a partir de hoy. Espiritualmente es similar.
cuando nosotros por la fe declaramos que nuestra procedencia es celestial, la ciudad celestial, la ciudad de Dios, define nuestra identidad, define nuestra procedencia, define nuestra ciudadanía espiritual, nuestra cultura, nuestro gobierno. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez a usted le han preguntado de dónde eres? Es una pregunta simple, solo son 3 palabras. Sin embargo, en esas cortas palabras cabe toda tu vida. En esas cortas palabras, ¿de dónde eres?, cabe toda nuestra vida, nuestra familia, tu idioma, tu historia, tus recuerdos, tu gastronomía, tu procedencia, tu cultura. La pregunta que nos debemos hacer, y es la pregunta que muy pocos se hacen en nuestros días, ¿y si el lugar donde nacimos no es en realidad de donde somos? ¿Y si el lugar donde naciste no es en realidad al lugar donde perteneces? ¿Y si tu ciudad terrenal solo fue el punto de partida? ¿Y si el lugar donde naciste, si el campo, si el territorio donde naciste, literalmente hablando, solo era el punto de partida? En ese sentido, quiero que hagamos un viaje el día de hoy. No a una ciudad en el mapa, no a un lugar con coordenadas geográficas. Quiero que vayamos a un lugar aún más real que cualquier otro lugar que hayas conocido o visitado. Nos vamos a establecer entonces en la ciudad celestial, porque esto tiene que ver contigo. Si eres hijo de Dios, lo que vamos a hablar, lo que voy a trabajar con ustedes, tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque eres hijo, porque eres hija. Posiblemente aquí hay personas que han construido su identidad sobre el apellido de su dolor, sobre el apellido de su pasado. Escuche esto. A veces arrastramos ciertas etiquetas, o hay personas que arrastran etiquetas, y esas etiquetas los convierten o se convierten en apellido. Fulano de tal etiqueta. Pero hoy vamos a ir a algo superior. Quizás estás arrastrando una etiqueta de dolor, de fracaso, de frustración. El caso contrario es que quizás otros han construido su vida y vienen arrastrando un apellido en base a sus logros, a su reputación, a su posición. Pero aunque ellos no lo expresen, quizás en algún momento se han preguntado, ¿qué pasaría si yo hoy pierdo todo lo que tengo? Si pierdo mis bienes, si pierdo mi reputación, ¿quién soy en realidad? Así que, amados, hoy quiero mostrarles el caso de 3 hombres que aparecen en la Escritura. 3 hombres, 3 ciudades, 3 historias reales, pero que el lugar de su nacimiento no definió lo que ellos eran en realidad, en Dios. El lugar de su nacimiento no los limitó y no permitieron que los etiquetara y que les redujera la identidad que en el Espíritu habían recibido. En ese sentido, quiero comenzar diciendo lo siguiente: la ciudad como identidad en el mundo bíblico.
lo mencionaba segundos antes. La mención de una ciudad no era un dato menor en la escritura. Cuando en aquel tiempo se mencionaba la región, la ciudad de la procedencia de una persona, no era un dato menor, porque la ciudad definía la identidad de la persona, la ciudadanía, su procedencia, incluso su valor, su importancia y el gobierno de turno que gobernaba en esa ciudad. Así que en el mundo bíblico, en las escrituras, el origen de la ciudad o el nombramiento de la ciudad no era un dato geográfico. La ciudad establecía estatus legal, estatus socioeconómico y hasta privilegios políticos o negaciones de sus derechos. Es interesante saber que en el mundo greco-romano, de hecho la palabra para ciudad en el original es polis, las ciudades o las polis determinaban quién eras ante la sociedad. Escuche eso. Las ciudades en aquel tiempo determinaban quién eras ante los ojos del mundo. Es decir, la ciudad definía todo de la persona. Y sabemos que hoy no es diferente. Sabemos que hoy no es diferente. Las personas hoy de ciertas nacionalidades son vistas como más o menos valía dependiendo del país de su procedencia. Observen que lo que para nosotros hoy es el pasaporte, en aquel tiempo lo era la ciudad. Si alguien quiere salir fuera de su país, pues va a necesitar un documento que llamamos pasaporte. Ese documento, cuando llegues a ese otro país, ese documento cuando lo pasan, lo escanean por sistema, va a decir de dónde eres, de dónde vienes, cuál es tu nombre, tu apellido, todo. Va a revelar todo acerca de ti. ¿Quién eres? Tu identidad, tu procedencia, tu gobierno. Pues, repito, lo que hoy para nosotros es el pasaporte, en aquel tiempo lo era la ciudad. De hecho, específicamente en la cultura judeo-romana, la ciudad era la extensión de tu identidad. No existía el concepto, en aquel tiempo no existía el concepto de nación-estado como lo es el día de hoy. Porque en aquel tiempo la ciudad era la unidad política principal. Es decir, nosotros hoy decimos Venezuela como país, Colombia como país, Dominicana como país. En aquel tiempo lo era la ciudad, era la unidad política principal. Entonces, afirmamos lo siguiente. La ciudad determinaba tus derechos, tu educación, tu cultura, tu idioma, tu autoridad legal e incluso tu reputación. Incluso tu reputación. En tal sentido, quiero que vayamos juntos a comprender, como les decía, algo bien interesante que quiero dejar en el corazón de la casa. ¿Sí? Amados, tu primera ciudad es el punto de partida. Tu primera ciudad es el punto de partida. Ya decimos y ya he dicho que cuando se mencionaba la ciudad en aquel tiempo, describía todo lo que he mencionado anteriormente. Pero yo quiero que ahora veamos algo que lo cambia todo completamente. ¿Qué pasa cuando la ciudad que te define en la tierra no es la ciudad de la cual realmente procedes? ¿Qué pasa cuando tu ciudad de origen espiritual no es la ciudad terrenal?
¿Qué pasa si ese lugar, si ese pueblo, si esa región, si esa ciudad donde naciste, sencillamente era el punto de partida? Amada iglesia del Señor, cuando llegas a este plano terrenal, es la señal palpable de que te han dado un tiempo. Cuando llegamos a este plano terrenal, comienza a correr un tiempo. Dios en su soberanía nos permite, nos concede unos años para que nos desarrollemos como seres vivientes, como personas. Pero ese era el aterrizaje solamente. Ese era el aterrizaje en un punto específico geográfico de este planeta. Pero quiero que vayamos más allá. ¿Por qué? Porque, repito, este sencillamente es el punto de partida. Llegar aquí, nacer en un punto geográfico de este planeta sencillamente es el punto de partida. El plan divino está trazado para que a ti en algún momento se te revele tu verdadera ciudad natal, tu ciudad celestial. Tu primera ciudad no define tu identidad. Tu primera ciudad sencillamente es el punto de partida. Tu primera ciudad es el lugar donde terrenalmente has nacido. Tu primera ciudad solo era el trámite necesario para que nacieras. De hecho, lo más relevante en Dios no es el lugar terrenalmente hablando donde nacimos. Eso no es lo más relevante. Lo más relevante es la ciudad que se te tiene que iluminar, revelar. La ciudad celestial de donde proceden los hijos de Dios. Los hijos de Dios proceden de una ciudad celestial, aunque hayan nacido en X ciudad terrenal. La terrenal es tu primera ciudad. Tu primera ciudad no define tu futuro espiritual. No define tu futuro eterno. Lo define la ciudad celestial, la ciudad de arriba. Tu primera ciudad no define tu aceptación ante Dios. Dios no te va a aceptar más o menos porque hayas nacido en tal o cual ciudad terrenal. Tu primera ciudad tampoco define tu estatus delante de Dios. Y quiero mostrártelo con 3 casos de 3 hombres. El primero de ellos, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nació en una ciudad que era rechazada, subestimada. Era una ciudad tomada en poco. Note que Jesús no nació en la ciudad de Jerusalén. Era el centro religioso del momento. Era a donde se concentraba el poder religioso. Jesús no nació en Jerusalén. Jesús tampoco nació en Roma, la ciudad del poder político. La Escritura dice que Jesús nació en Belén de Judea, pero creció en Nazaret. De manera que Jesús tuvo que cargar toda su vida con ese apellido, Jesús de Nazaret. Él tuvo que cargar con esa etiqueta. ¿Y qué era Nazaret? Era un pueblo sin importancia. Era una ciudad sin una historia gloriosa, sin peso político, sin importancia social. Era un lugar tan irrelevante que cuando Natanael lo escuchó, respondió con una pregunta que era casi un insulto. Observemos lo que dice ese texto. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José,
de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ese era el concepto de Nazaret, de la ciudad de Nazaret. Esa era la imagen que se tenía de Nazaret. La respuesta de Felipe, escuche esto, cuando Natanael pregunta, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Me encanta la respuesta de Felipe porque no fue un argumento, no fue una explicación. La respuesta de Felipe fue, ven y ve. Es decir, la respuesta era una persona. Por lo tanto, Jesús cargó con el nombre de una ciudad despreciada, con una región subestimada. Él cargó con eso, pero él sabía que tanto Belén como Nazaret era su punto de partida. No era su ciudad final, no era su ciudad celestial. Aunque muchos lo etiquetaron por Nazaret, Nazaret no lo definía. Él no dejó que el lugar de su nacimiento y de su crecimiento lo definiera. Repito, el título nazareno era algo despectivo. De hecho, Lucas lo registra en el libro de los Hechos, que Jesús fue acusado como cabecilla de la secta los nazarenos. Mire cómo lo dice Hechos. Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado a este hombre que es una plaga. Están refiriéndose de Jesús. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Aquí vemos una declaración, por supuesto, llena de mentira y de falsedad. Porque Jesús nunca predicó, arrepentíos porque el reino de los nazarenos o de los nazareos se ha acercado. Incluso en el momento de su crucifixión, se escribió arriba, en el aviso que se le puso, se escribió Jesús Nazareno. ¿Por qué? Repito, porque en la mentalidad de la época, la ciudad decía quién eras. La ciudad te otorgaba identidad. La ciudad lo determinaba. De hecho, para ustedes allí, Juan 19:19 dice que escribió también Pilato el título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pues eso era una burla. Ese título a Jesús era una burla pública. Era algo sarcástico, era humillante, porque ellos sabían muy bien que de Nazaret nunca había salido un rey. Nunca había salido un rey. Pero aquí hay algo profundo. Aunque se le llama nazareno, Jesús mismo en cierto momento declaró su origen. Y eso lo registra Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Repito, él dijo, porque he descendido del cielo. Note que Jesús no dijo, vengo de Nazaret o vengo de Belén. Él dijo, vengo del cielo. He descendido del cielo. Y aquí hay una palabra poderosa para todos. Su procedencia terrenal era Belén
era Nazaret, sí, pero su procedencia espiritual era el cielo. Él venía del cielo. Por lo tanto, tu primera ciudad no es tu ciudad celestial. Tu primera ciudad solo es el punto de partida de tu carrera, de tu desarrollo en esta experiencia que llamamos tierra. Porque los hijos de Dios proceden de la ciudad de arriba. Jesús sabía su procedencia, sabía cuál era su ciudad natal. Él no dependía de lo que se decía de Nazaret. Él sabía su identidad, sabía que a él lo definía la ciudad celestial. Por eso él mismo dice, vengo de arriba, he descendido de arriba. Todo el que es nacido de Dios, iglesia, escuche esto, ha descendido de arriba. Todo el que es nacido de Dios ha descendido del cielo. Los hijos de Dios no están en la tierra por accidente. Están aquí porque han descendido del cielo para dar a conocer la ciudad celestial, para manifestar la ciudad celestial, para que la ciudad celestial gobierne en la tierra. Así como el Hijo de Dios descendió, todos los que están en Cristo por la fe también han descendido del cielo. Este descender, mis amados, no es literal, es un descender espiritual y por causa de la palabra. Aquellos que son engendrados por la palabra tienen la experiencia gloriosa y poderosa de un nuevo nacimiento. A ti no te define el primer nacimiento, a ti te define el nuevo nacimiento. Quizás tu primer nacimiento fue traumático, quizás tu primer nacimiento no fue en las mejores condiciones, pero por causa de un nuevo nacimiento, eres una vez más establecido en un nacimiento superior, espiritual, celestial y eterno. Del mismo modo, no nos define la ciudad donde geográficamente nacimos. No nos define la primera ciudad, nos define la ciudad celestial. Todo el que es nacido de Dios ha descendido del cielo por causa del Espíritu y por causa de la palabra. A Jesús no lo definía su nacimiento terrenal. Sabemos en las condiciones que nació. Tuvo que nacer en un establo, porque no se consiguió un lugar para que su madre dignamente diera a luz. No se consiguió un hotel, no se consiguió una posada. No había espacio y tuvieron que recurrir a la privacidad de un establo con unos animales. Allí nació el Salvador del mundo. Allí nació el Hijo de Dios. Pero ese nacimiento no lo definía, porque Él había descendido del cielo. Venía de arriba. Ciertamente, físicamente has nacido acá en la tierra, pero espiritualmente has nacido allá. Repito, así como el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu en nuestro espíritu, el descender de los hijos también es una obra del Espíritu en el espíritu. Es como decir, nací aquí, pero vengo de allá. Dígalo allí donde usted está. Nací aquí, pero vengo de allá. Pablo dice algo extraordinario. Así como hemos traído la imagen del terrenal, dice Pablo, traeremos también la imagen del terrenal. Sí, nosotros hemos experimentado un nacimiento terrenal. Tú viviste un nacimiento terrenal. Usted allí puede recordar el nombre de donde nació.
de la ciudad, del pueblo, del municipio. Recuérdelo, ese es tu nacimiento terrenal. Pero también dice, traeremos la imagen del celestial. El terrenal nace en la tierra, el celestial nace en el cielo. El que es nacido de Dios desciende del cielo. Qué hermoso todo esto. Pero veamos entonces el segundo hombre. El segundo hombre, Simón de Cirene. Simón de Cirene representa a el hombre de ninguna parte. Simón de Cirene representa a el hombre de ningún lado. Su nombre era Simón. Cirene era la ciudad. Cirene era un hombre judío, pero que pertenecía a la diáspora que se había asentado en la ciudad de Cirene, en África. La ciudad era considerada la Atenas de África. Era una ciudad cultural, era una ciudad intelectual, no era una ciudad pobre ni secundaria. Cirene era una ciudad sofisticada. Cirene pertenecía a una comunidad judía donde habían por lo menos un poco más de 100,000 judíos que se habían asentado allí porque habían sido desplazados bajo el gobierno de Ptolomeo. De manera que para ellos la migración no fue una opción ni un paseo, sino que fue una necesidad. Para el momento de la crucifixión de Jesús, Simón había viajado miles y miles de kilómetros para ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero Simón nunca llegó a pensar que en ese día iba a cargar con la cruz para ayudar a un hombre llamado Jesús. De hecho, el versículo lo muestra de esta manera. Noten los detalles. Y obligaron a uno que pasaba. Note usted, lo obligaron. Simón de Cirene. Y este dato es importante. Padre de Alejandro y de Rufo. Es decir, Simón tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo, que venía del campo. Y dice, a que le llevase la cruz. Lo obligaron a que llevara la cruz de Jesús. ¿Y por qué Simón representa al hombre de ninguna parte? ¿Por qué Simón representa a esa persona que no se siente ni de aquí ni de allá? Porque es lo que viven y experimentan todos aquellos que se convierten en migrantes. Todos aquellos que tienen que dejar su tierra, su parentela, su patria y asentarse en otro lugar, en otro país, en tierra extranjera, con una cultura diferente, quizás comida diferente, gobierno diferente, idioma diferente. Todos experimentan esa sensación. Estoy aquí, pero sé que no soy de aquí. Estoy aquí, pero soy de allá. Pero tampoco estoy allá. Estoy aquí, pero no puedo vivir lo que vivía allá. Porque esto donde estoy no es aquello. En fin, Simón es la persona de ningún lado. Es la persona que no se siente ni de aquí ni de allá. Simón es la persona que vivía entre 2 lugares, sin una ciudadanía clara, sin una procedencia definida. Justo ese hombre fue el elegido para cargar la cruz de Jesús. Y aquí hay un dato importante. Dice que Simón venía del campo, es decir, estaba entrando a la ciudad, no saliendo. Los que iban saliendo de la ciudad en ese momento de la crucifixión de Jesús eran todos
era la multitud que venía en aquella especie de procesión donde llevaban a aquellos 3 hombres. Los llevaban fuera de la ciudad para crucificarles, entre ellos, por supuesto, Jesús. Pues Simón venía entrando porque dice que venía del campo. En ese sentido, venía en dirección contraria a la multitud. En ese momento, nadie lo estaba buscando a él. Nadie tenía la mirada puesta en Simón. Pero es allí, justo en ese preciso momento, cuando lo capturan los soldados, cuando lo toman, cuando lo reclutan para que ayudara a cargar la cruz. Si usted observa el texto, Simón no quiere porque dice que fue obligado y obligaron a uno que pasaba por allí. Oh, mis amados, Dios muchas veces nos recluta en momentos que nosotros no estamos listos, no estamos dispuestos, que nosotros no queremos. Dios, pero yo quiero que veamos que aquí hay un dato extremadamente precioso, porque Marcos lo dice. Marcos nos ofrece un dato sobre Simón. Señala que era padre de Alejandro y de Rufo. Alejandro y Rufo, pues evidentemente eran 2 personas, 2 conocidos por parte de los destinatarios a quien Marcos escribe ese evangelio. Porque si no los conocieran, no tiene sentido que Marcos los mencionara en su evangelio. De hecho, si no conocían a Simón, no tenía sentido de que Marcos mencionara a Simón de Cirene, a Alejandro y a Rufo, sus hijos. Y esto no es un dato menor. Mis amados, se cree que Rufo es la misma persona que el apóstol Pablo menciona en su carta en Romanos 16:13. Se cree que es la misma persona. Observe lo que dice el texto. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que también es como mi madre. Esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque esto lo que significa es que después de la experiencia, después de lo que vivió Simón de Cirene, su familia se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. Entiéndase que la iglesia primitiva es la iglesia naciente, la primera iglesia, la iglesia que se dio a conocer en los hechos, la iglesia que trastornó el imperio romano. Mis amados, lo que vivió Simón, el hombre que ese día cargó aquel madero de forma obligada, terminó siendo padre de líderes que conformaban aquella iglesia. Y aquí quiero resaltar 3 cositas. Dice el evangelio, dice Marcos, que venía del campo a la ciudad. El campo representa tu ciudad de origen. El campo representa tu ciudad terrenal. Pero eso sencillamente es el punto de partida. Quizás aquí hay personas que se sienten que vienen de contextos simples, que no pertenecen a un lugar específico. Quizás ellos se ven sin educación, sin un estatus socioeconómico. Y Dios, ¿qué es lo que ha hecho? Exactamente así como con Simón, Dios ha hecho con esas personas algo extraordinario. Ellos venían transitando quizás en contra de la corriente, en contra de un sistema. Quizás venían para una expresión, quizás para una expectativa terrenal, pero allí Dios los reclutó y los introdujo en su plan y los direccionó a su ciudad.
El otro dato que quiero resaltar es que dice que fue obligado. Y a esto le he llamado la obligación que se vuelve llamado. Amados, Simón fue forzado. Simón no levantó la mano, no se ofreció como voluntario. Él no dijo, si necesitan ayuda, aquí estoy yo para llevar ese madero. No, fue obligado, pero aquella obligación se convirtió en un llamado. Cargar esa cruz, amados, de manera no voluntaria, fue lo que permitió a Simón vivir una experiencia con este evangelio y lo que cambió definitivamente el rumbo de su familia entera, porque Marcos, insisto, lo registra. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Si Marcos los está identificando y si Marcos lo deja plasmado en su evangelio, era porque la iglesia destinataria de esa carta también los conocía. Aquí quiero decirte algo de parte de Dios. Aquí quizás hay personas que llegaron a la iglesia por obligación. Llegaron porque alguien insistió. Llegaron por compromiso. Llegaron, para que este fastidioso deje de fastidiarme. Y Dios convirtió eso para transformar tu vida, para transformar tu casa y para transformar tu descendencia. Yo sigo creyendo que nuestros hijos disfrutarán este evangelio, que nuestros hijos llevarán este evangelio aún más lejos. Yo sigo creyendo en eso. Lo sigo creyendo porque pertenecemos a una ciudad superior, a una ciudad de arriba, a la ciudad de Dios. El punto, amados, en esto no importa tanto cómo comenzaste, no importa si fue por obligación, si fue porque te obligaron, lo importante es lo que Dios produjo en el proceso. Lo que Dios causó en tu corazón en el proceso, lo que Dios está causando en tus hijos. Reciban esto, iglesia. Los hijos llevarán lo que los padres han cargado. Simón no escribió libros, Simón no tenía grandes escenarios, Simón no era parte de una red apostólica grande. No, Simón sencillamente fue un hombre que tuvo una experiencia con la cruz. Yo estoy creyendo que nuestros hijos llevarán lo que los padres han cargado. Lo que cargas hoy en obediencia, aunque nadie lo vea, puede ser el legado que transforme a tu familia, a tus hijos y a tus generaciones. Oh, estoy creyendo que lo que Ciudad de Dios está cargando, nuestros hijos serán pilares de esa ciudad y del evangelio en nuestra nación y fuera de ella. Estamos cargando con una misión celestial. Y lo que hoy estamos cargando, mis amados, nuestros hijos van a disfrutar esa ciudad. Van a disfrutar esa ciudad. ¿Lo recibes? ¿Lo recibes allí los que están en el auditorio? Gracias por levantar la mano para saber que lo estás recibiendo. ¿Lo recibes, mis amados? Lo que estamos cargando, nuestros hijos le van a dar continuidad. La experiencia con la cruz que vivió Simón, sus hijos se convirtieron en pilares fundamentales de la iglesia. Wow. Y no solo Simón, el Nuevo Testamento registra que algunos judíos de Cirene fueron los responsables de la conversión de los primeros gentiles en Antioquía. Sí, judíos que vivían en Cirene. Los de afuera alcanzando a los de afuera. ¿Lo recibe? Los de afuera alcanzando a los de afuera.
De hecho, se menciona a Lucio de Cirene. Hechos 13:1. Se menciona a Lucio de Cirene como profeta y maestro de la iglesia de Antioquía. Observen ustedes el aporte valioso que tuvieron los judíos que vivían en Cirene. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Que había profetas y maestros. Dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. ¡Wow! Es evidente que Lucio de Cirene estaba entre los profetas y maestros de la iglesia. Es evidente, podemos ver que los judíos que no se sentían ni de aquí ni de allá, el papel que jugaron en la iglesia de aquel tiempo. Amados, esto lo que nos quiere decir es lo siguiente: no se trata de dónde nacimos, literalmente. No se trata de dónde vivimos, literalmente. Se trata de quiénes somos en Cristo. Se trata de la nación de Dios. Si usted observa, cada uno de ellos no apuntaba a su ciudad terrenal. Cada uno de ellos sabía que pertenecían a una ciudad superior, a una ciudad mayor. Ahora quiero que vayamos con el número 3. Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso es totalmente opuesto al caso de Jesús, al caso de Simón. Es totalmente opuesto. Saulo como hombre sí tenía una ciudad, tenía un nombre, tenía credenciales y todo por causa de la ciudad. En el mundo antiguo, Saulo tenía todo lo que se consideraba valioso en relación a pertenecer a una ciudad. Tarso como ciudad no era cualquiera. Además de ser una ciudad universitaria, donde estaban las mejores universidades, además de ser una ciudad intelectual, y la comparaban con Atenas, Saulo era una ciudad capital de provincia, y eso no era poco. Era la capital de Cilicia. De hecho, en el vocabulario romano, Saulo era una ciudad libre. ¿Qué significa? Que era una ciudad con autogobierno, con excepciones fiscales y con privilegios especiales. ¿Por qué con privilegios especiales? Porque Saulo era una ciudad que tenía un tratado especial con el Imperio Romano. En otras palabras, cualquiera en aquella época pagaba lo que fuera para ser ciudadano de Saulo. Para vivir, en Tarso, pagaban lo que fuera, darían lo que fuera para venir de Tarso, para que Tarso fuera el lugar de su origen. En ese sentido, Pablo, conociendo su procedencia terrenal, sus logros, todo su currículum, lo muestra con precisión quirúrgica en Filipenses 3, del 4 al 6. Pablo lo muestra. Mire cómo dice este versículo a continuación. Él dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero nos vamos a detener allí, porque esto lo dice por causa de lo que comienza diciendo en el versículo 4.
Pablo muestra en el versículo 4 su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Pues como venimos mostrando, Tarso. Era la élite intelectual del mundo helénico. Esa era Tarso. Pablo muestra su linaje. ¿Cuál era su linaje? Él dice de la tribu de Benjamín. Era la nobleza hebrea. Representaba la nobleza hebrea. Pablo muestra su religión. Él dice que era fariseo. Era la fracción más rigurosa del judaísmo. Pablo muestra su academia, su universidad, la universidad que lo formó. Y esa universidad era Gamaliel. Gamaliel representaba para nuestra época como estudiar en la mejor universidad de Londres, o en la mejor universidad de Estados Unidos, o en la mejor universidad de Suiza. Eso era Gamaliel. Estudiar con Gamaliel daba estatus, te daba valor, te daba credibilidad. Y también Saulo muestra su estatus civil. Él dice ciudadano romano de nacimiento. Y no solamente muestra su estatus civil, que era ciudadano romano de nacimiento, sino que cuando se dice Saulo de Tarso, la gente lo identificaba con esa ciudad. Con una ciudad a donde muchos querían pertenecer. Este dato es impresionante. En el siglo I, nadie tenía los credenciales que reunía Saulo. Nadie. Saulo tenía unos credenciales que únicamente los tenía él, los poseía él. Porque se podía dar el caso que alguien fuera de Tarso, ciudadano romano, pero no necesariamente haber estudiado con Gamaliel. O alguien podía ser de alguna de las tribus de Israel, pero no necesariamente era ciudadano romano. En fin, Pablo reunía unos credenciales únicos. Únicos. El hombre con el mejor currículo del mundo antiguo, escuche esto. El hombre con el mejor currículum del mundo antiguo terminó diciendo que todo eso era basura. Mírelo en el espíritu. Terminó diciendo que todo eso era basura. Es decir, todo lo que Tarso como ciudad terrenal le había dado, Pablo termina diciendo que todo eso es basura. Porque hay una razón mayor. No dice que es basura no porque el currículum fuera falso, sino porque encontró algo superior que Tarso no se lo podía dar. Tarso encontró una ciudadanía superior y encontró una ciudad superior que Tarso no se lo podía dar. Y allí dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿De qué está hablando? Lo dice en el verso 4, en el verso 5, en el verso 6. Ese es el contexto de este texto. Lo doy como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Está diciendo que su ciudadanía romana es basura. Está diciendo que ser fariseo es basura. Está diciendo que venir de Benjamín lo desestima. Todo lo está desestimando porque, escuche, este texto responde a el contexto. Verso 4, 5 y 6. Ese mismo Pablo es el que dice
en el verso 5 del mismo capítulo, es el mismo que dice que somos ciudadanos del cielo. Note usted, lea el capítulo 3 y usted va a encontrar aquel currículum que lo presenta. Yo soy esto, pero todo esto lo tengo por basura porque encontré algo superior. Y en ese mismo capítulo, verso 20, Pablo dice esto: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Por eso Pablo dejó todo aquello y lo desestimó como basura. Porque aquí él está diciendo la razón por la cual lo hace. Somos ciudadanos del cielo. Pablo no dice somos ciudadanos romanos. Pablo no dice somos ciudadanos de Tarso. Dice somos ciudadanos del cielo. A él se le reveló una ciudadanía superior, una ciudad superior, una cultura superior, un gobierno superior. ¡Wow! Pablo nunca dijo, yo vengo de esta ciudad y mi maestro es este. No, Pablo en Cristo encontró un maestro superior a Gamaliel. Eso lo hizo Pablo. Entonces observemos que al igual que Jesús, que no dijo yo soy de Nazaret y vengo a establecer el reino de Nazaret, Pablo nunca promocionó la ciudad de su punto de partida. Es normal que alguien que viene de una ciudad que es vejada, desestimada, descalificada, es normal que no la mencione, es normal que la esconda. ¿De dónde eres? Es normal que a nosotros nos pregunten de dónde eres y que nos dé vergüenza decir de dónde venimos. Es normal cuando ha sido descalificada, desestimada. Pero cuando alguien viene de un lugar prominente, lo normal es que lo muestre de primero. Pero Pablo no lo hizo. Él no dijo yo soy ciudadano romano. Él no dijo yo vengo de Tarso. Él apuntó a una ciudad superior, a su ciudad natal en el espíritu. Pablo siempre y en todas sus cartas llevó a los santos a la ciudadanía celestial. Llevó a los santos a su estado celestial, al gobierno celestial. Allí siempre los apuntó. Y eso es lo que hace un ministro competente. Un ministro competente siempre lleva a los santos a la ciudad celestial, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad de Dios. Y ya para cerrar, quiero que te detengas a pensar por un momento. Te he planteado 3 hombres, 3 historias, 3 ciudades, pero una sola verdad. Uno venía de un lugar despreciado, Jesús. Simón venía de un lugar indefinido, el hombre de ningún lado. Y Pablo venía de un lugar de prestigio. Los 3 apuntan exactamente a la misma verdad espiritual. Y esa verdad es, el lugar de donde vienes en la tierra no es tu definición final, solo es el punto de partida. Por favor, amados, necesito que por los próximos segundos y minutos, mejor dicho, traten de no escucharme a mí, sino de escuchar el sonido del Espíritu de Dios dentro de ustedes. Por favor. Te pregunto, ¿desde dónde te estás definiendo? Aquí hay personas que han cargado toda la vida con el apellido del dolor, con la etiqueta del pasado, con la vergüenza de lo que sucedió. Lo han venido arrastrando. Jesús tuvo que cargar con el apellido Nazaret toda su vida. Aquí hay gente que quizás ha arrastrado ese apellido. El apellido de una herida, el apellido de una pérdida, el apellido de un fracaso. Otros quizás han cargado con el apellido de sus logros, de sus títulos, de su reputación,
de su estatus. Amados, pero el punto es, todo eso, tanto uno como el otro, es temporal, es efímero. La pregunta que Dios no te hace es, ¿de dónde eres? No, Dios no te está preguntando hoy de dónde eres, porque Él sabe dónde naciste terrenalmente. La pregunta que Dios te hace es, ¿sabes a dónde perteneces? Esa es la pregunta. ¿Sabes a dónde perteneces? Este es el momento de responderle a Dios esa pregunta. No con palabras, sino con acciones, sino con una decisión. Porque la ciudad celestial, mis amados, no es algo que vas a alcanzar algún día. La ciudad celestial, tu ciudad natal, es algo que ya te pertenece. Así que debes aprender a vivir desde allí. Hoy por la fe te afirmo en lo que eres en Cristo. Tú eres de la ciudad celestial. Esto se debe iluminar en tu corazón, en tus sentidos, en todo tu ser, y que se haga carne. Tú perteneces a la ciudad de arriba, a la ciudad celestial, al gobierno celestial. Tú no eres un inmigrante, tú no eres un errante en la tierra, tú eres un residente de la ciudad celestial. Está bien que naciste donde naciste, pero tú perteneces a una realidad superior. Por lo tanto, vive conforme a tu ciudadanía celestial. Habla conforme a tu ciudadanía. Actúa conforme a la cultura celestial. Vive conforme a tu gobierno celestial. Tú no vives por los gobiernos terrenales. Tú no estás definido por los gobiernos terrenales. A ti te defines tu gobierno celestial. A ti te define la política de tu gobierno celestial. No importa en dónde has nacido. Cuando la gente ve el gobierno de Cristo en ti, sin dudas notarán que en ti es distinto. Tu forma de pensar es distinta. Tu forma de actuar es distinta. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque naciste en otra ciudad. Naciste en otra cultura. Naciste en la ciudad de arriba. Amados, vivir en la ciudad celestial no es una meta lejana. Es una realidad presente, vigente. Es una realidad hoy. Esa es tu procedencia. Esa es tu procedencia. Oremos al Señor. Oremos al Padre. Padre eterno, hoy con pasos firmes caminamos hacia adentro de la ciudad celestial. Caminamos hacia adentro de la ciudad celestial, que es nuestra ciudad natal. El primer nacimiento tiene una ciudad natal terrenal, pero el nuevo nacimiento tiene una ciudad celestial natal. Señor, que esta palabra se encarne en nuestros corazones y que podamos ser representantes, dignos representantes de esa nuestra ciudad natal, esa donde tú reinas y donde tú gobiernas. A ti la gloria y la honra. Amén.